El sol apenas se levantaba sobre San Salvador cuando una noticia estremeció a todo el país: Nayib Bukele ha sido destituido de la presidencia por la Asamblea Legislativa. El anuncio tomó a todos por sorpresa, incluso a quienes creían conocer los vaivenes políticos de El Salvador. Todo comenzó semanas atrás, cuando una coalición inesperada de partidos políticos opositores y antiguos aliados de Bukele se reunieron en secreto para discutir lo que consideraban la peligrosa concentración de poder del mandatario. En el centro del debate estaban los decretos ejecutivos que, según ellos, violaban la Constitución y las leyes democráticas del país. La gota que colmó el vaso fue una decisión de Bukele que anuló la autonomía del Banco Central y permitió al gobierno tomar control directo de las reservas internacionales. Este movimiento generó una crisis económica, con protestas en las calles y presión internacional. La sesión de la Asamblea, tensión y resolución. La sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa fue convocada a las 3 de la madrugada, en un ambiente cargado de tensión. Afuera, miles de manifestantes se congregaron, divididos entre quienes apoyaban al presidente y quienes exigían su salida. Con 64 votos a favor, 20 en contra y una abstención, la Asamblea aprobó una resolución para destituir a Bukele, basándose en un artículo constitucional que permitía la remoción de un presidente por incapacidad manifiesta de cumplir sus funciones. La vicepresidenta interina asumió el cargo de manera inmediata. La reacción de Bukele. Desde su residencia presidencial, Bukele transmitió en vivo por sus redes sociales, calificando la destitución como un golpe de Estado. Con su característico estilo combativo, aseguró que seguiría siendo el presidente legítimo del pueblo salvadoreño y llamó a sus seguidores a no rendirse. Ellos quieren apagar nuestra revolución, pero nosotros somos más fuertes. No nos vamos a rendir, exclamó mientras miles de comentarios inundaban sus redes, apoyándolo. El país en el ojo del huracán internacional. La destitución de Bukele no pasó desapercibida en el escenario global. Gobiernos, organismos internacionales y figuras políticas expresaron su preocupación por la estabilidad democrática de El Salvador. Mientras algunos aplaudían la decisión como una restauración del equilibrio de poderes, otros condenaban lo que consideraban un ataque a un presidente electo democráticamente, que sigue para El Salvador. La destitución de Bukele dejó un vacío de poder y el país entró en un periodo de incertidumbre. Mientras sus seguidores llenaban las calles exigiendo su reinstalación, los nuevos líderes enfrentaban el desafío de estabilizar una nación polarizada. Algunos analistas temen que esta crisis sea solo el inicio de un conflicto prolongado, mientras otros ven una oportunidad para reconfigurar el sistema político del país. El alzamiento popular, el pueblo contra el sistema. Tras el anuncio de la destitución, el país entero se dividió como nunca antes. Las plazas principales de las ciudades se llenaron de personas ondeando banderas azul y blanco, algunas a favor del nuevo gobierno interino, pero muchas más exigiendo el regreso de Bukele al poder. En el epicentro de las protestas estaba la Plaza Libertad de San Salvador, rebautizada por los seguidores del expresidente como Plaza Resistencia. Miles de personas llegaban desde diferentes rincones del país, gritando consignas y mostrando su apoyo inquebrantable. Bukele no está solo, y el pueblo manda, se leían en pancartas y escuchaban en coros multitudinarios. Algunos manifestantes establecieron campamentos permanentes, dispuestos a quedarse el tiempo que sea necesario. Bukele desde las sombras. Mientras tanto, Bukele no permaneció inactivo. Desde un lugar desconocido,
comenzó a enviar mensajes diarios a sus seguidores a través de transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales. En uno de esos mensajes, prometió regresar al poder más fuerte que nunca. El pueblo tiene el poder, y no vamos a permitir que un grupo de corruptos robe lo que tanto nos costó construir. Volveremos, y será histórico, proclamó. Con la misma habilidad mediática que lo llevó a la presidencia, Bukele lanzó una campaña global para denunciar lo que llamó un golpe de Estado respaldado por intereses oscuros. Líderes y celebridades de diversas partes del mundo comenzaron a posicionarse, algunos a su favor, mientras que otros pedían prudencia. El nuevo gobierno, desafíos y fracturas. El gobierno interino, liderado por la vicepresidenta Claudia Juana Rodríguez, enfrentó retos desde el primer momento. La economía, ya afectada por las decisiones previas, sufrió un desplome histórico. Los inversionistas extranjeros, alarmados por la inestabilidad política, comenzaron a retirar fondos del país, lo que provocó una devaluación repentina de la moneda y un aumento en el costo de la vida. Rodríguez intentó implementar medidas de emergencia, pero la falta de apoyo popular y los constantes sabotajes por parte de sectores leales a Bukele complicaron su labor. Incluso dentro del gabinete interino comenzaron a surgir tensiones, con algunos ministros cuestionando si era posible gobernar sin el respaldo del pueblo. La resistencia crece. El movimiento liderado por Bukele tomó una forma más organizada. Miles de ciudadanos, incluyendo campesinos, estudiantes y trabajadores, comenzaron a coordinar marchas masivas en todo el país. Al mismo tiempo, sectores del ejército y la policía, que habían mostrado lealtad al expresidente, comenzaron a retirarse de sus funciones oficiales. Se rumoreaba que Bukele estaba formando una especie de gobierno en la sombra, con aliados estratégicos en todo el país. En un mensaje transmitido clandestinamente, pidió a sus seguidores mantener la calma, pero también estar listos para recuperar el control del país si las circunstancias lo exigían. El punto de quiebre. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una facción del ejército, comandada por generales leales a Bukele, bloqueó los accesos principales a San Salvador. Con tanques y vehículos blindados, exigieron la renuncia inmediata del gobierno interino y la reinstalación del expresidente. El gobierno interino respondió declarando estado de emergencia y llamando a organismos internacionales para mediar en el conflicto. Sin embargo, la mediación parecía imposible en un país al borde del colapso. Un final inesperado. En medio de la incertidumbre, Bukele apareció públicamente por primera vez en semanas, escoltado por miles de sus seguidores en las afueras de la casa presidencial. En un discurso electrizante, llamó a una asamblea popular para decidir el futuro del país. Esta no es una lucha por mí. Es una lucha por ustedes, por el país que soñamos. Y juntos, lo vamos a recuperar, declaró ante una multitud eufórica. Mientras tanto, los líderes internacionales comenzaron a presionar para evitar un enfrentamiento violento. ¿Sería posible una negociación? ¿O el país estaba destinado a una confrontación directa entre las fuerzas de Bukele y el gobierno interino? El amanecer del juicio, guerra o paz. La madrugada del 15 de abril marcó el inicio de un día que quedaría en los libros de historia de El Salvador. Mientras el país despertaba, San Salvador se encontraba paralizado por un despliegue militar y civil nunca antes visto. Miles de seguidores de Bukele, identificados con banderas y camisetas azul celeste, rodeaban la casa presidencial,
mientras las fuerzas leales al gobierno interino mantenían su posición en puntos estratégicos de la capital. En paralelo, representantes de organismos internacionales como la ONU y la OEA llegaron al país para intentar mediar en una solución pacífica. Sin embargo, ambas partes parecían inamovibles en sus posiciones. El Consejo Popular de Bukele. En un movimiento inesperado, Bukele convocó a una asamblea popular en la Plaza Libertad, donde prometió que el pueblo decidiría los próximos pasos. Más de 200.000 personas asistieron, representando a distintos sectores de la sociedad. Hoy nos toca demostrar que el poder está en sus manos, dijo Bukele, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Si decidimos actuar, lo haremos juntos, pero siempre bajo los principios de paz y justicia. La Asamblea votó unánimemente para exigir la renuncia del gobierno interino y la convocatoria inmediata a elecciones supervisadas por observadores internacionales. Este acto fue visto como un desafío directo al gobierno interino, que respondió con un ultimátum: cualquier intento de tomar el control sería considerado un acto de insurrección. La crisis escala. Esa misma noche, un grupo de militares leales a Bukele tomó control de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador, bloqueando vuelos internacionales y provocando un caos económico. Este movimiento fue interpretado como una declaración simbólica: el regreso de Bukele estaba más cerca de lo que muchos creían. Mientras tanto, en las calles de la capital, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden se intensificaron. Barricadas se levantaron en varios puntos de la ciudad, y los rumores sobre un inminente enfrentamiento armado crecían con cada hora que pasaba. El giro diplomático. La presión internacional alcanzó su punto máximo cuando líderes de varios países latinoamericanos convocaron una cumbre de emergencia en Costa Rica para discutir la crisis en El Salvador. Bajo la mediación del secretario general de la ONU, ambas partes accedieron a un diálogo directo. El encuentro, transmitido en vivo por todos los medios nacionales, mostró a Bukele y la presidenta interina Claudia Juana Rodríguez sentados frente a frente por primera vez desde la crisis. Las conversaciones fueron tensas, con Bukele exigiendo su reinstalación inmediata y Rodríguez insistiendo en que la Asamblea Legislativa era la máxima autoridad del país. Después de 12 horas de negociaciones, se llegó a un acuerdo histórico: convocatoria a elecciones generales en 90 días, con supervisión internacional. Amnistía para los actores involucrados en la crisis, siempre y cuando no hubiera evidencia de crímenes contra la humanidad. Creación de un Consejo de Reconciliación Nacional, liderado por figuras respetadas de la sociedad civil. El regreso de la esperanza. El anuncio del acuerdo fue recibido con una mezcla de alivio y escepticismo. Mientras algunos celebraban la posibilidad de un nuevo comienzo, otros temían que las heridas abiertas durante la crisis tardarían años en sanar. Bukele, en un mensaje a sus seguidores, prometió participar en las elecciones y trabajar para recuperar el sueño de un El Salvador justo y libre. Por su parte, Claudia Juana Rodríguez agradeció a la comunidad internacional por su mediación y llamó a la unidad nacional. Epílogo: una nación transformada. 3 meses después, El Salvador vivió unas elecciones históricas con una participación ciudadana sin precedentes. Aunque Bukele regresó como un fuerte contendiente, la crisis dejó claro que el poder absoluto nunca sería aceptable para el pueblo salvadoreño. Los eventos de esos meses cambiaron para siempre la política del país. Surgieron nuevos líderes, movimientos ciudadanos ganaron protagonismo,
y la democracia salvadoreña encontró una segunda oportunidad para fortalecerse. En las calles, aunque las cicatrices de la división eran visibles, también lo era la esperanza de un futuro mejor. Las elecciones que redefinieron a El Salvador. Los días previos a las elecciones generales estuvieron cargados de nerviosismo y esperanza. La campaña electoral fue histórica no solo por la intensa polarización, sino también por la aparición de nuevos movimientos políticos surgidos durante la crisis. Grupos ciudadanos que antes eran silenciosos ahora se levantaron con propuestas innovadoras y una visión clara: evitar que el país volviera a caer en el autoritarismo o en el estancamiento democrático. La campaña de Bukele, un nuevo comienzo. Bukele, con su acostumbrada habilidad para captar la atención del público, lanzó una campaña enfocada en la reconciliación y el progreso. Su lema, un nuevo comienzo, resonó entre sus seguidores, quienes lo veían como el único capaz de devolver la estabilidad y el crecimiento al país. Reconozco los errores del pasado, pero también los aprendizajes. No volveremos a cometerlos. Este es el momento de construir juntos un El Salvador que sea para todos, dijo en uno de sus discursos más esperados. A pesar de su popularidad, enfrentó una oposición organizada. Los partidos tradicionales, aunque debilitados, encontraron en la crisis una oportunidad para recuperar relevancia. Además, el surgimiento de líderes independientes complicó aún más el panorama electoral. Un nuevo contrincante, la voz de la gente. Entre los nuevos rostros estaba Ana Sofía Mejía, una activista social que lideró las protestas contra la corrupción durante la crisis. Con un discurso directo y honesto, Mejía se convirtió en la favorita de aquellos que buscaban un cambio genuino en la política salvadoreña. Este no es el momento de elegir entre lo malo y lo peor. Es el momento de dar un paso hacia adelante y construir un futuro con nuestras propias manos, afirmaba Mejía en cada uno de sus eventos, que se llenaban de jóvenes, campesinos y mujeres que nunca antes habían sentido representación en la política. El día de las elecciones. El 15 de julio, millones de salvadoreños acudieron a las urnas en lo que se convirtió en una jornada histórica. Las calles estaban llenas de esperanza y tensión. Nunca antes se había visto una participación tan masiva, y las filas para votar se extendían por cuadras en las principales ciudades. Los observadores internacionales elogiaron la organización del proceso, y aunque hubo algunos incidentes menores, las elecciones se desarrollaron de manera pacífica. Los resultados, una nueva era. Cuando los resultados preliminares comenzaron a aparecer en las pantallas esa noche, el país entero contuvo la respiración. Bukele lideraba, pero con una ventaja menor a la esperada. Mejía se posicionaba como una fuerza emergente, mientras los partidos tradicionales quedaban relegados a un tercer lugar. Finalmente, el Consejo Supremo Electoral anunció los resultados. Ana Sofía Mejía ganó con el 52% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer en ser electa presidenta de El Salvador. La reacción de Bukele. En un gesto que sorprendió a muchos, Bukele aceptó la derrota y felicitó públicamente a Mejía. En un mensaje transmitido en vivo, dijo: "Hoy no se trata de perder o ganar. Se trata de que El Salvador decidió, y eso es lo más importante. Le deseo éxito a la presidenta electa y a su equipo. Mi compromiso con el país sigue intacto". Esta actitud marcó un cambio en su tono y permitió que el país iniciara un proceso de reconciliación. El gobierno de Mejía, una esperanza renacida.
La presidencia de Ana Sofía Mejía comenzó con grandes expectativas y desafíos. En sus primeros 100 días, implementó políticas enfocadas en la transparencia, la justicia social y la recuperación económica. Su liderazgo inclusivo y su habilidad para construir puentes entre sectores opuestos marcaron una nueva etapa en la historia de El Salvador. Entre sus primeras acciones estuvo la creación de una comisión de verdad y reconciliación que investigaría los eventos ocurridos durante la crisis. Además, impulsó reformas para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar que el poder no volviera a concentrarse en manos de una sola persona. Bukele en la sombra. Aunque fuera del poder, Bukele siguió siendo una figura influyente. Con una base leal de seguidores, se dedicó a liderar iniciativas sociales y a construir una imagen de líder del pueblo. Su papel en la política futura quedó incierto, pero su impacto en la historia de El Salvador ya estaba asegurado. Epílogo, la promesa de un futuro mejor. Con el tiempo, las heridas de la crisis comenzaron a sanar. Aunque el camino no fue fácil, El Salvador emergió como una nación más unida y consciente de la importancia de la democracia. Las calles de San Salvador, que una vez fueron escenario de enfrentamientos, ahora eran testigos de celebraciones, ferias y reuniones comunitarias. El país había aprendido una lección invaluable: el poder del pueblo podía cambiar su destino. La presidencia de Ana Sofía Mejía, reformas, desafíos y transformación. Ana Sofía Mejía asumió el cargo con una promesa clara: un gobierno para todos, basado en la justicia, la transparencia y la reconciliación nacional. Su liderazgo representaba un cambio profundo en la política salvadoreña, alejándose de la polarización que había marcado las últimas décadas. El gobierno de inclusión. Desde el primer día, Mejía formó un gabinete diverso que incluyó jóvenes líderes, mujeres, representantes de comunidades indígenas y profesionales independientes. Este enfoque simbolizaba su compromiso con la unidad nacional y con escuchar a todos los sectores de la sociedad. Uno de sus primeros decretos fue la Ley de Transparencia Gubernamental, que estableció mecanismos para auditar en tiempo real el uso de los fondos públicos. Además, creó una plataforma digital donde los ciudadanos podían monitorear proyectos del gobierno y denunciar posibles irregularidades. Hoy empieza una nueva era donde el gobierno trabaja para ustedes, y no al revés, declaró durante la promulgación de la ley. Reforma judicial y lucha contra la corrupción. Otro pilar de su administración fue la reforma del sistema judicial. La crisis había evidenciado la fragilidad de las instituciones, por lo que Mejía impulsó la creación de un Consejo Nacional de Justicia independiente, integrado por jueces, académicos y representantes de la sociedad civil. Además, lideró una campaña masiva contra la corrupción. Varios exfuncionarios, incluyendo algunos de su propio partido, fueron investigados y procesados por mal manejo de recursos durante la crisis. Mejía dejó claro que no habría excepciones. La justicia no discrimina. Si queremos un El Salvador fuerte, debemos enfrentar nuestro pasado con valentía. Reconstrucción económica. La economía del país, golpeada por la incertidumbre y las sanciones internacionales durante la crisis, se convirtió en una de las prioridades del nuevo gobierno. Mejía presentó un ambicioso plan llamado Futuro Verde, que combinaba inversiones en energías renovables, infraestructura sostenible y tecnología. Con el apoyo de organismos internacionales, su gobierno atrajo inversiones para proyectos de paneles solares, parques eólicos y programas de capacitación tecnológica para jóvenes.
En solo 2 años, la tasa de desempleo se redujo significativamente y El Salvador comenzó a posicionarse como un referente en sostenibilidad en Centroamérica. La Comisión de Verdad y Reconciliación. La creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional fue uno de los momentos más significativos de su gobierno. Este organismo se encargó de investigar los eventos ocurridos durante la crisis política y económica, incluyendo los abusos de poder, la violencia y las decisiones controversiales de todas las partes involucradas. Aunque el proceso no estuvo exento de tensiones, la comisión logró documentar las violaciones a los derechos humanos y ofrecer recomendaciones para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Este acto de introspección nacional permitió a las víctimas ser escuchadas y al país comenzar a sanar. El rol de Bukele después de la presidencia. Mientras tanto, Nayib Bukele se mantuvo activo en el ámbito social y político, aunque fuera del poder. Fundó una organización llamada El Salvador Unido, que trabajaba en comunidades vulnerables proporcionando recursos educativos, de salud y de infraestructura básica. Aunque algunos lo veían como un intento de mantenerse relevante políticamente, muchos reconocieron el impacto positivo de sus esfuerzos. Sin embargo, sus seguidores más fervientes continuaron clamando por su regreso al poder, manteniendo viva la polarización en algunos sectores del país. El legado de Ana Sofía Mejía. Al final de su mandato, Ana Sofía Mejía dejó un país profundamente transformado. Aunque no logró resolver todos los problemas históricos de El Salvador, su gobierno marcó un antes y un después en la manera de hacer política en el país. Las instituciones se fortalecieron, los ciudadanos recuperaron la confianza en el sistema democrático, y el país comenzó a avanzar hacia un futuro más justo y sostenible. Epílogo: un pueblo despierto. En las calles de San Salvador, ahora llenas de vida y color, los ciudadanos hablaban con orgullo del cambio que habían logrado. La crisis que una vez amenazó con destruir el país se convirtió en el catalizador de su renacimiento. Aprendimos que el poder no está en una sola persona, sino en todos nosotros, decía Mariana, una joven que participó en las protestas de la Plaza Libertad. El Salvador, aunque marcado por su historia, ahora miraba hacia adelante con esperanza, consciente de que la verdadera fuerza del país residía en su gente, el camino hacia un futuro compartido. Aunque Ana Sofía Mejía dejó la presidencia con índices de aprobación positivos, los desafíos que enfrentaba El Salvador tras su mandato aún eran complejos. El país había dado pasos significativos hacia la reconciliación y el desarrollo, pero las heridas de años de conflicto político y social requerían más tiempo para sanar completamente. La nueva generación, la promesa de un cambio duradero. Una de las transformaciones más visibles durante el gobierno de Mejía fue el despertar de una nueva generación de líderes comunitarios y sociales. Jóvenes que habían crecido viendo las divisiones políticas del pasado decidieron tomar un rol activo en la construcción del futuro. Entre ellos, surgieron figuras como Carlos Herrera, un activista ambiental que lideró proyectos de reforestación y agricultura sostenible en las zonas rurales afectadas por la crisis económica, y Mariana López, una joven abogada que impulsó reformas legales para proteger los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Estos líderes comenzaron a llenar el vacío que habían dejado los partidos tradicionales, creando un movimiento político independiente conocido como Renacer Nacional, basado en la participación ciudadana, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades. Bukele, regreso o retiro definitivo. Aunque Bukele continuó siendo una figura influyente, sus intentos de regresar a la política activa encontraron resistencia.
Muchos reconocían su impacto en la modernización del país durante su mandato, pero otros no olvidaban las decisiones controversiales que llevaron a la crisis política. En una entrevista con un medio internacional, Bukele reflexionó sobre su legado. Aprendí que el liderazgo no es eterno y que el poder debe usarse con sabiduría. Mi misión ahora es apoyar desde donde pueda, sin dividir al pueblo que tanto amo. Aunque nunca descartó por completo la posibilidad de regresar, su enfoque parecía haber cambiado hacia causas sociales y proyectos internacionales, como el desarrollo de criptomonedas en países en desarrollo. El Salvador en el escenario internacional. El gobierno de Mejía posicionó a El Salvador como un referente en sostenibilidad y gobernanza inclusiva en Centroamérica. Esto trajo inversiones extranjeras y fortaleció alianzas con países que compartían su visión de desarrollo verde y justicia social. El país también se convirtió en un modelo de reconciliación para naciones que enfrentaban desafíos similares. Representantes de El Salvador fueron invitados a foros internacionales para compartir su experiencia en la construcción de paz y el fortalecimiento institucional. El legado cultural, una sociedad más consciente. La crisis y la posterior recuperación no solo transformaron la política, sino también la cultura salvadoreña. Surgió un movimiento artístico y literario conocido como el Renacimiento Cuscatleco, donde poetas, músicos y artistas reflejaron en sus obras la resiliencia y los sueños del pueblo. En las calles de San Salvador, murales coloridos contaban historias de unidad y esperanza. En teatros y plazas, las canciones y obras de teatro narraban los momentos más difíciles y los triunfos más significativos del país. Uno de los proyectos culturales más destacados fue el documental Resistimos y Renacimos, que ganó premios internacionales y se convirtió en un símbolo de orgullo nacional, una lección para el mundo. Años después, El Salvador era visto como un ejemplo de cómo una nación podía superar divisiones profundas y encontrar un camino común hacia la prosperidad. Aunque los desafíos no habían desaparecido por completo, el país demostraba que la voluntad colectiva podía ser más fuerte que cualquier crisis. En una ceremonia en la Plaza Libertad, ahora renombrada como la Plaza del Pueblo Unido, Ana Sofía Mejía, Bukele y otros líderes históricos compartieron un escenario para conmemorar el aniversario de la reconciliación nacional. Hoy no celebramos a líderes ni a gobiernos. Celebramos a un pueblo que nunca perdió la fe en sí mismo, dijo Mejía, con una sonrisa serena. Epílogo, el futuro está en sus manos. Mientras la nación miraba hacia adelante, una frase resonaba en el corazón de todos. El Salvador no es el pasado que nos dividió, sino el futuro que construiremos juntos. El pueblo había aprendido que la verdadera democracia no se limita a elegir líderes, sino a participar activamente en la construcción de un país más justo, inclusivo y solidario. El gran despertar, un final para recordar. Años después de la crisis que sacudió a El Salvador, el país era irreconocible en comparación con su pasado turbulento. Cada lección aprendida, cada esfuerzo colectivo y cada sacrificio dejó una huella imborrable en el corazón de los salvadoreños. Este es el final de un proceso que, aunque lleno de desafíos, dio lugar a una nación más fuerte, justa y resiliente. El Día de la Unidad Nacional. El 15 de julio, aniversario de las elecciones que marcaron el inicio de una nueva era, se estableció como el Día de la Unidad Nacional. Este día no solo conmemoraba la transición pacífica del poder, sino que celebraba el espíritu de resistencia y esperanza del pueblo salvadoreño. En la Plaza del Pueblo Unido, una multitud se reunía cada año para escuchar discursos
disfrutar de música y participar en actividades comunitarias. En el centro de la plaza, un monumento de cristal y acero reflejaba el cielo, con la inscripción: "El poder está en el pueblo, el futuro está en sus manos". Ana Sofía Mejía, la presidenta del pueblo. Después de dejar la presidencia, Ana Sofía Mejía se dedicó a proyectos internacionales, asesorando a naciones en conflicto sobre procesos de reconciliación y fortalecimiento democrático. Su liderazgo dejó un legado que trascendió fronteras, convirtiéndola en un símbolo de lo que un líder puede lograr cuando prioriza el bienestar colectivo sobre el personal. En El Salvador, su nombre se mencionaba con respeto, especialmente entre mujeres jóvenes que la veían como una inspiración. Si ella pudo, nosotras también podemos, era una frase común en talleres y programas de liderazgo femenino. Nayib Bukele, un líder en la sombra. Aunque nunca regresó al poder, Bukele encontró un nuevo propósito en su trabajo social. Sus iniciativas, como la construcción de centros educativos en comunidades marginadas y el apoyo a pequeñas empresas, demostraron que aún podía contribuir al progreso del país. Con el tiempo, Bukele se convirtió en una figura reflexiva. En entrevistas, hablaba sobre los errores que cometió en el poder y la importancia de mantener una democracia sólida. Aprendí que el liderazgo no es imponer, sino escuchar. Y eso es algo que debemos recordar siempre, dijo en una de sus últimas apariciones públicas. La nueva generación toma el relevo. Quizás el mayor logro de este capítulo de la historia salvadoreña fue el empoderamiento de la ciudadanía. Una generación de jóvenes líderes asumió roles clave en la política, la economía y la cultura, promoviendo una visión más inclusiva y sostenible. El movimiento político Renacer Nacional, liderado por figuras como Mariana López y Carlos Herrera, logró transformar el sistema político tradicional. A través de sus iniciativas, impulsaron leyes para proteger el medio ambiente, garantizar igualdad de género y fortalecer los derechos de las comunidades indígenas. El Salvador en el escenario internacional. La comunidad internacional también reconoció la transformación de El Salvador. El país se convirtió en un modelo de sostenibilidad y justicia social, liderando iniciativas regionales sobre energía limpia y educación inclusiva. En 2030, El Salvador fue anfitrión de la Cumbre Mundial de Reconciliación y Desarrollo, donde líderes de todo el mundo se reunieron para aprender de su experiencia. Este evento marcó el reconocimiento global de su resiliencia y capacidad de innovación. La cultura como puente. El arte y la cultura jugaron un papel crucial en unir al pueblo salvadoreño. En museos, teatros y plazas públicas, las historias de la crisis y la reconciliación se contaron a través de murales, películas y canciones. Una de las obras más destacadas fue la novela Bajo el mismo cielo, escrita por una joven autora llamada Valeria González, quien narró cómo su comunidad enfrentó la crisis con valentía y solidaridad. El libro se convirtió en un bestseller y fue adaptado a una película galardonada internacionalmente, El futuro prometedor. En 2040, El Salvador era un país en plena evolución. Aunque los retos seguían existiendo, el pueblo había aprendido a enfrentarlos con unidad y determinación. El sistema educativo, fortalecido por las reformas de los últimos gobiernos, producía jóvenes talentosos que contribuían al desarrollo del país. Los sectores de tecnología, turismo sostenible y agricultura moderna florecían, atrayendo inversiones y generando empleos. El país también se había convertido en un referente ambiental, con más del 60% de su energía proveniente de fuentes renovables.
Programas de reforestación habían restaurado los bosques y revitalizado la biodiversidad en zonas críticas. Un cierre con esperanza. En el 50º aniversario de la crisis, una ceremonia especial reunió a líderes pasados y presentes, junto con miles de ciudadanos, para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. En su discurso final, Ana Sofía Mejía, ya en sus años dorados, resumió el espíritu de la nación con estas palabras. Hoy somos testigos de un milagro que no llegó del cielo, sino de nuestras propias manos. El Salvador no es perfecto, pero es nuestro, y eso significa que siempre podremos hacerlo mejor. El Salvador había demostrado que, aunque el camino hacia la paz y la prosperidad puede ser difícil, es posible cuando un pueblo se une por un objetivo común.